y diputada provincial, Cristina Fiore, al cual le vamos a dar una calurosa bienvenida. Quien te saluda desde acá, desde Estudio 94.1, Aldo Serpa, Brian Yapur y Franco Vilte. Muy buenos días, diputada Cristina Fiore, y gracias por atendernos en la mañana del sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo están? Buen día. Doctora, vamos directamente a la cuestión de esta semana. Usted es autora o coautora del tema Ley Antipiquete, ordenamiento de la protesta social. Muchísimos títulos se colocaron durante la semana, porque muchos títulos le han puesto durante la semana. Usted es la autora, así que me sabrá definir cuál es el título que tiene, cuál es la finalidad, y el llamado de atención es el siguiente. Es una presentación de un proyecto de ley que usted presentó más o menos a mediados de abril del año 2022, y da casualidad que en este momento de protesta y de estar todo en ebullición sale este proyecto. Lo primero que quisiera saber es quién lo puso en agenda o en labor parlamentaria para que se trate ese día martes, ante la sorpresa de muchos diputados, incluso la de usted, ¿o me equivoco? Sí, tal cual lo que usted define. Mire, le cuento. Nosotros presentamos, nosotros lo presentamos con Socorro Villamayor el año pasado. En marzo del año pasado, un diputado estuvo contando, no me acuerdo si en la parte de manifestaciones o en un proyecto de declaración, empezó a contar la cantidad de manifestaciones que se habían dado en nuestra provincia, que eran cercanas a las 2.000 manifestaciones, cerca de 200 cortes de ruta, algo parecido con el tema de las calles y demás. Entonces, nosotros pensamos que era necesario, hacer algo con eso, pero no con la intención de prohibir, pero sí con la intención de ver si lo podíamos ordenar de alguna manera, de modo tal que dos derechos, que son igualmente válidos, puedan convivir pacíficamente sin que uno tenga que sacrificar el ejercicio de uno, sacrifique el ejercicio de otro. ¿A qué me refiero? Usted tiene derecho a manifestarse por algo que considera justo, totalmente. Y así como usted tiene derecho a manifestarse, yo tengo derecho de llegar al médico porque tengo un turno pedido hace más de un mes y la verdad que me estoy haciendo un tratamiento y necesito llegar al médico. ¿Qué es más valioso? Y la verdad que ahí es a donde entramos, o puede llegar a entrar en contradicción, y algunos dirán, bueno, más valioso es tal cosa, más valiosa es tal otra, y dependerá de las circunstancias. Pero nosotros creemos que se puede conciliar el ejercicio de ambos derechos sin que uno lo sacrifique al otro. No por usted manifestarse, yo no voy a llegar al médico. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió algo que un poco está en boga, que tiene que ver con, por un lado, dar un aviso a la autoridad, no pedir permiso, sino dar un aviso a la autoridad que va a haber una manifestación. Es importante tener en cuenta que dar aviso a la autoridad que va a tener una manifestación es cuando esto involucra que se va a cortar una calle, que se va a cortar una ruta, es decir, que se va a entorpecer el ejercicio de otros derechos. Ahora, si yo voy a estar frente a la legislatura solito con un grupo de gente y no le corto nada a nadie, ni genero ningún otro daño ni nada, no tengo que avisar nada. Eso es buenísimo. Entonces, lo que está aclarando, doctora, porque mucha gente entró en la contraversión de decir, che, ahora entonces, a ver, quiero reclamar porque en mi barrio no tengo luz hace 5 días, no me prestan atención y quiero juntarme a un grupo de vecinos. Entonces muchos interpretaron de que voy a tener que ir a la comisaría más cercana, presentar un papel escrito y decir cuánto tiempo voy a estar yo manifestándose, cuántos vamos a hacer, quién va a estar a cargo de la manifestación. ¿Por ese lado es o lo que hicieron transversal? No. Cuando implica el que ese ejercicio de la manifestación o libertad de expresión va a implicar que el transporte se tenga que derivar para otro lado, porque va a obstaculizar el transporte público, porque la gente no va a poder circular y qué sé yo, ahí sí hay que avisar. Perfecto. Y también hay que ver quién es el responsable de la manifestación, y le cuento por qué. Porque nosotros, ¿qué pensamos? Decimos, bueno, veamos cómo hacemos para que quien se quiera manifestar no perjudique a otros, y se nos ocurrió que avisando no se perjudicaba. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, como papá, sabe que si va a haber una manifestación justo en la parada de colectivo de su hijo, le puede decir, bueno, no hay problema, hijito, porque ahora el colectivo se va a derivar por tal lado y en lugar de esperarte en tal esquina, te voy a estar esperando en tal otra.
Entonces el resto puede tomar las previsiones. Ahora bien, quien se manifiesta, ¿qué es lo que quiere? Quiere visibilizar un problema, o sea, básicamente quiere llamar la atención y que le hagan caso, que lo escuchen. Entonces, ahí, ¿qué es lo que establecemos? Ahí lo que establecemos es la obligatoriedad de las autoridades públicas de bajar del Olimpo en el que a veces están e ir al lugar de la manifestación. O sea, si están reclamando, por ejemplo, por el agua, va a estar la obligación de Aguas del Norte, el representante de Aguas del Norte, de tener que ir y ver el tema del agua. Y se abre una instancia de ¿qué? De mediación. Yo fui mediadora, hace muchos años, hice el curso de mediación, hice muy pocas mediaciones, porque ejercí muy poquito mi profesión, y la verdad que la mediación es una cosa fantástica. Se sientan dos personas que prácticamente ni se hablan, y que es requete contra difícil ver que puedan llegar a un acuerdo, y a través de estrategias, de tácticas y de cuestiones que manejan muy bien los mediadores, se llegan a acuerdos, al menos en cuestiones fundamentales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Corremos el Código Penal y establecemos la mediación. ¿Por qué le digo corremos el Código Penal? Porque hoy, cortar una ruta es delito, cortar una calle es delito. Y hay un montón de fallos, algunos en nuestra provincia, otros en otras provincias y demás, que establece esto que yo le digo. Hay un artículo del Código Penal que dice que nadie puede obstaculizar la libre circulación del transporte público, la cuestión de la electricidad, el agua, o sea, todo lo que son los servicios esenciales, nadie los puede obstaculizar o nadie los puede perturbar, y si ese es un delito. Entonces, nosotros corremos el Código Penal y establecemos como eje la mediación. Y es más, como en su momento yo participé de la Noche de las Pizzas y vi una de las cosas, al menos que me llamó la atención, más allá del episodio sumamente violento y la verdad que fue muy triste y muy feo, es que la policía no estaba identificada. Entonces se establece un artículo específico donde todo lo que es el vehículo, la policía y demás, tiene que estar perfectamente identificada para que uno sepa con quién, así como de un lado pedimos que quienes estén en la manifestación se identifiquen, también pedimos, el responsable se identifique, también pedimos que se identifique la policía. No lo quiere hacer la policía, ¿no? Que se identifique, no para, y eso ya terminó, que el responsable de manifestación se identifique, pero no para tirarle el Código Penal encima, sino por esto de la instancia de mediación que yo le decía. Claro, ¿con quién se va a hablar? Con quién tener que hablar. ¿Con quién se va a hablar exactamente? Exacto. Sí, doctora, exacto. Pero por parte de la policía, mucho uniformado ante el requerimiento de la misma prensa, en muchas ocasiones, no en estas ocasiones de esta semana convulsionada, pero qué sé yo, en un partido de fútbol o en cualquier otro se le pide, ¿me podés dar tu identificación? Y hacen oído sordo, omiso, y lo que está planteando usted, diputada, que con una sola identificación en la solapa o el frente exacto. del uniforme ya podríamos saber quién es el responsable, no solamente para hacerle alguna denuncia, reclamarle algo, sino que saber con quién se habló y con quién se entabló un diálogo para poder llegar a una solución. Eso es fundamental, ¿no? Porque no había por qué ocultarlo. Eso no quiere decir que ahora el ciudadano, al saber quién es el policía, vaya a denunciarlo, pide un sumario, nada, porque eso también es otra cosa que no hay que llevar a los extremos. Muchas veces uno quiere saber con quién está dialogando. No, y además, ¿sabe qué pasa también? Yo creo, y por ahí se lo ve en las redes sociales, que hay mucha violencia en todo, en distintas cosas. Total es Periquita 40. Entonces, Periquita 40 opina que Aldo Serpa hizo no sé qué cosa, hizo no sé qué otra, y por ahí usted nada que ver, pero Periquita 40 lo dijo. Ahora, ¿quién es Periquita 40? Nadie sabe. Entonces, este anonimato genera la irresponsabilidad de decir y de hacer cualquier cosa. Total, nadie sabe quién soy. Entonces la identificación me parece que lleva un poco, como usted decía, lleva transparencia. Al personalizar la cosa también me parece que tanto de un lado como de otro también van a haber comportamientos distintos, porque yo sé con quién estoy hablando y usted también, entonces eso hace que nos comportemos quizás de distinta manera.
Entonces la identificación de la policía, y lo hice en base a una experiencia personal. Entonces usted me dice, es una ley antipiquetes en lo absoluto, es anti nada, porque no prohíbe artículos que están establecidos en la Constitución. Ahora, hay cosas que a mí me parece que también tenemos que reflexionar. Todas las manifestaciones y demás pueden ser perfectas, pues se puede reclamar perfectamente por derechos justos, pero también es justo que una persona pueda ir a rendir su examen, que yo pueda llegar al médico, que el comercio pueda, fíjese con esto de que se había hecho el corte y demás, a la provincia un feriado largo le significa 1.200 millones de pesos mínimo, que se va a desparramar o derramar, por decirlo de alguna manera, entre los que son dueños de restaurantes, de confitería. Y cuando hablamos del dueño del restaurante o de la confitería, no estamos queriendo decir solamente la patronal, el dueño, el empresario. No. El empresario también tiene trabajadores, entonces gana el mozo, gana el chef, el ayudante de cocina. Sí, o sea, son todos. Entonces eso me parece que tenemos que buscar un equilibrio. El que yo reclame algo justo no tiene por qué impedir que usted pueda llegar a su trabajo, pueda abrir su negocio o pueda realizar un viaje porque está llegando a Salta o se está queriendo ir por lo que fuera. Me parece que hay que ordenar un poquito más la convivencia. ¿Y sabe qué? Yo creo que hoy todos miran para otro lado, lamentablemente, o muchas veces se mira para el otro lado porque no se quiere aplicar el Código Penal, y lo entiendo perfectamente. Si de repente un vecino, un grupo de vecinos está reclamando porque no tiene luz o porque no tiene agua, y bueno, la autoridad que dice, che, yo voy a meter preso a este señor, a esta señora, que podrían ser mi mamá, mi papá, mi hermano, y que está reclamando por algo que es real porque le falta el agua, y es cierto, es una vergüenza que no tengan agua, o sea, no es justo. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Mira para otro lado y espera que actúe el Poder Judicial, y cuando el Poder Judicial actúa viene con la policía. Ahora bien, esta ley o este proyecto de ley, ¿qué es lo que busca? Que la autoridad, en lugar de mirar para otro lado, porque acá cumpla su función, para no hacernos cargo, tenga que ir, exactamente, tenga que mediar, o sea, tenga que ir y sentarse y mediar, y a partir de ahí, si todo eso no funciona, recién sí, se da intervención a la justicia. Pero ¿qué es lo que se hace? Se pone entre paréntesis un minutito el Código Penal y se va directamente a la mediación. Entonces, lejos de ir en contra de la libertad de expresión o de la manifestación, lo que busca es ordenarla, procurando acercar las autoridades a quien se manifiesta. Ahora, si lo que usted me pregunta si era oportuno tratar ese proyecto que nació el año pasado ahora, el presidente de la Cámara que lo impulsa consideró que sí, que podía ayudar a sacar el Código Penal y poner la mediación, y que eso iba a estar quizás bueno en este contexto, y otros consideramos, frente a la sorpresa, que en lugar de que se reflexione sobre el contenido de la ley, qué sé yo, se lo podía tachar como una ley antipiquete, y la gente, en lugar de tranquilizarse, se iba a enojar muchísimo más. O sea, entonces que la puso, eran como dos posturas, ¿no? Doctor, el que la puso en tabla para que se trate del acta de labor parlamentario y que se lleve toda esta semanita con este tipo de dimes y diretes, porque fue así, muchos títulos estrambólicos, y la gente estaba pensando qué es lo que va a pasar ahora, voy a poder protestar o no. El que lo puso en agenda entonces para que se trate ese día martes fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Sí, él además hizo una cosa que me pareció importante en esto, que decíamos hacernos cargo de las cosas y qué sé yo. Él se bajó del estrado y fundamentó, o sea, él dijo, yo impulsé esto exactamente por tal cosa, con lo cual, más allá que no coincido con los argumentos, sí respeto que haya hecho eso, pero como yo le decía, a mí también me sorprendió. De hecho, se dio la curiosidad de que yo haya votado en contra del tratamiento de mi propio proyecto. Claro, eso es lo que muchos, lo que escuchamos, la transmisión, y se entrecortaba a veces. Pero a ver, la doctora Fiore fue la que lo redactó, lo impuso, tuvo la necesidad de buscar una solución a esto, y sorprendida como muchos de los que estaban sorprendidos. Lo que más les llamaba la atención a aquel que escuchaba la transmisión de ese día martes era escuchar a los diputados. Es como cuando entras a la escuela y te dice la señorita, hoy hay lección.
Y no, nunca me han dicho que tengo que estudiar. Entonces el diputado decía que estaba sentado en la banca, nunca me han dicho que íbamos a hablar de esto. Era algo extraño. Claro, es que eso es lo que pasa. Mire, yo le comento, y gracias por hacer ese comentario, digamos, porque permite aclarar las cosas. Cuando la Cámara de Diputados, lo que suele verse, digamos, y lo que cubre la prensa y todo lo demás son las sesiones. En las sesiones nosotros tratamos el acta de labor parlamentaria, que son los distintos temas que se han trabajado durante la semana en las diferentes sesiones. Entonces, cada proyecto que se debate en el recinto ya ha sido trabajado previamente por las comisiones. Entonces, hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra, el proyecto tiene modificaciones y demás, o sea, fue trabajado antes. Cuando se trata sobre tablas, que fue el caso de este proyecto, no hay un trabajo previo de las comisiones, o sea, no es que se reunieron las comisiones, lo debatieron y demás, no hay un trabajo previo de las comisiones, y por eso, para poder tratarlo en el recinto se requiere una mayoría grabada, que es el de las 2/3 partes de los diputados. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que votar es que estamos de acuerdo en tratar este proyecto que no ha sido trabajado en las comisiones en el plenario, que ya así se llama cuando estamos reunidos los 60 diputados, en el plenario ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo afirmé que no estaba de acuerdo de tratarlo en el plenario, porque yo quería, bueno, primero no lo creía muy oportuno, pero además a mí sí me encanta el tema de el debate y el trabajo que se da en comisión. Invitar, qué sé yo, al Ejecutivo, que es el que lo tiene que aplicar, si el proyecto considera que le sirve o no, al Poder Judicial, quizás las universidades. Yo creo de verdad que es un buen proyecto, si no, no lo hubiéramos presentado. Lo hicimos con toda la intención de no quitar el derecho a nadie, sino que estamos convencidas que es perfectamente posible que usted pueda reclamar por un sueldo justo, porque tiene por el agua, por la electricidad o por lo que fuera. Usted puede reclamar perfectamente por eso, que es recontraválido, y también es requete contraválido que el comerciante pueda abrir sus puertas, que el empleado de comercio llegue a su lugar, que yo pueda llegar al médico. O sea, creemos que se puede compatibilizar una cosa y otra. Y por eso presentamos el proyecto, no para quitarle el derecho a nadie, sino para que el ejercicio de un derecho no implique limitar o eliminar en algunos casos el derecho de otra persona igual de válido. Acuérdese, o al menos a mí me quedó mucho, me impactó un montón, capaz que porque lo vi como hija en ese momento, no me acuerdo si fue entre el 93 o 97, en uno de ese, pero por ese tiempo, empiezan los piquetes, y la figura del piquete empieza en el norte de nuestra provincia, fundamentalmente a raíz de las privatizaciones. Y el departamento San Martín fue uno de los departamentos más afectados con la privatización de YPF y con todo lo demás, mucha gente que se quedó sin trabajo. Realmente muy, muy triste todo lo que vivimos en esa época, y que lamentablemente parece no aprendimos nada y seguimos viviendo cosas muy tristes. Doctora, o sea, usted en conciso plantea de que con esta ley que se impulsa no se restringe ningún tipo de libertad, a que aquella organización social que quiera hacer una protesta por algo justo lo va a poder hacer, siempre y cuando no entorpezca al otro, Exactamente. Y sobre todo que cuando se quiera incurrir en algo no se venga a aplicar de primera mano, lo digamos así, la ley, sino que exista una mediación de antemano, sí, para que las partes se puedan poner de acuerdo y no lleguemos a ver ocasiones de extrema violencia, por ejemplo, cuando ya están exaltados, y es comprensible porque somos seres humanos de un lado y del otro, y se pudieron ver las cosas que se vieron, como por ejemplo con lo del 25 de mayo en Aunor. Claro, o del señor que atropelló unos. El caso que yo le contaba de San Martín, iba una ambulancia, no dejaron pasar la ambulancia y falleció la señora que tenía un problema cardíaco. Entonces, me parece que, claro, son casos y ejemplos extremos, pero es lo que usted dice, cuando los ánimos están enardecidos. Había un señor que estaba en el auto y pues yo quiero pasar, y te pueden atropellar. O sea, la verdad que es muy complicado. Entonces nosotros creemos que esto puede ayudar a llevar más orden, digamos, sin conculcar o sin quitarle el derecho a nadie. Bien, doctora, está quedando claro,
porque la gente decía, ya no voy a poder protestar, ya no voy a poder hacer visibilizar lo que en realidad está pasando en mi barrio, o las mismas organizaciones sociales, está claro. Doctora, llevándolo un poquito a otro ámbito, y como para terminar y agradecer, que esto es lo fundamental que acabamos de hablar durante 20 minutos, porque todo el mundo quiere saber en realidad qué es lo que va a pasar. La llevo un poquito a las últimas elecciones. Usted fue parte en primera medida de estar en Avancemos. Después, antes de la terminación de la presentación de las listas, se bajó, hizo una crítica constructiva acerca de lo que le parecía el espacio. Si no me equivoco, ahora el 10 de diciembre usted termina su mandato. Sí, el 30, el 30 de noviembre, y con relación al tema de Avancemos, y tal cual lo que usted expresa, habíamos conversado una cosa, después terminó siendo otra, yo me entero por los medios y termino diciendo que al no estar de acuerdo con la estrategia, porque consideraba que era totalmente equivocada, y en la idea de que un cargo no es un conchavito que uno está buscando, sino casualmente es para poder realizar la política desde esos lugares y no molestar a quienes habían definido ya una estrategia que no compartía. Me pareció que lo mejor era hacerme un costado, y bueno, y es lo que hice, ¿no? Doctora, y termino mi mandato, sí, el 30 de noviembre. Y listo. Cristina Fiore ya no tendrá un cargo público, porque es así hay que decirlo. Sí, hasta el 30 de noviembre, claro, estoy de diputada. Y doctora, ¿cómo ve lo que sucedió en estas últimas elecciones, donde mucha gente semanas anteriores veía un descontento grande con el gobierno, después el gobierno termina ganando con un 47% de votos, un poquito menos de la primera elección, porque la primera elección de Gustavo Sáenz ganó con un 53%, ahora resta un poquito? ¿Cómo vio ese escenario político que se planteó y fue cuestionado por muchos desde decir que llevaba muchas listas colectoras? Mire, varias cosas me parece, es más, con esto de las listas colectoras que usted dice, es todo un mensaje el hecho que el voto en blanco, por ejemplo, por la abstención es más o menos de un 30%, que es decir, la gente que no va a votar. El voto en blanco, que es la gente que va y vota, pero no vota a nadie. En el caso del gobernador es de un 5,5 más o menos por ciento, pero cuando vamos a concejales, que es donde hay la mayor dispersión, el voto en blanco llega al 10%, es decir, de gente que dice, me perdí en la pantalla de tantos colores, y no vota. Pero a mí me parece que hay un mensaje desde un montón de lugares que nos dio la ciudadanía y que tenemos que tomar nota. En primer lugar, al gobernador de la provincia, tal cual como usted lo está señalando, si se compara con la cantidad de votos, sobre todo en el caso de la capital, y en la ciudad de Orán también pasa lo mismo, en Tartagal también. Cuando uno ve la cantidad de votos en la capital, tuvo más de un 60 y pico % de adhesión en la primera elección, y bajó acá cerca de 20 puntos más o menos, con lo cual ahí, ¿qué le está diciendo la gente? Bueno, yo sí te voy a votar, prefiero que sigas estando vos, pero hay una gran diferencia entre la elección y el estar gobernando, y ahí es donde la gente dijo, es como que votó menos. Ahí se ve esta diferencia que vos señalabas recién, de la primera elección con relación a la reelección, hay menos cantidad de votos. Y a la oposición es más dura todavía, porque la gente, ¿qué es lo que nos está diciendo? La gente está diciendo, che, bueno, yo lo voto al gobernador que está, y bueno, ya está, lo voto. Pero con ustedes directamente la diferencia entre el gobernador y el segundo más votado, que es Juntos por el Cambio, es de 30 puntos, es gigantesca la diferencia. Sí. Y si bien Juntos por el Cambio sale segundo, una fuerza nacional que puede llegar a la presidencia de la nación, sacar 17 puntos, también hay un montón de cosas que anotar, porque la gente está queriendo decir que no me están representando. Y Avancemos, que de repente tuvimos una postura más confrontativa con el gobierno, termina ese espacio en tercer lugar, con lo cual la gente también ahí está queriendo decir, la oposición no va por acá, va por otro lugar. Al momento de elegir,
quienes más votos sacaron, en el caso del intendente Durán, que bueno, que ganó cómodamente la capital, y en el caso de algunos diputados, son personas que están más vinculadas al área del periodismo, qué sé yo, o sea, la gente está queriendo decir con la política, medio que no estoy queriendo saber mucho. Prefiero elegir perfiles no tan políticos, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que tenemos que tomar nota de todo eso. O sea, el gobierno, si bien fue reelecto con 30 puntos de diferencia, lo cual es importantísimo, cuando comparamos la primera elección a la segunda, vemos que perdió una cantidad importante de votos, es decir, hay mucha gente que está desencantada, pero a pesar de ese desencanto, prefirió el gobierno a las alternativas que estaban al frente. La confrontación constante tampoco la termina eligiendo la gente, sino que elige perfiles menos políticos. Y por el otro lado, con la dispersión es todo un tema, porque a veces por la ingeniería electoral de buscar un montón de listas que lleven al gobernador o que lleguen al intendente, terminó generando, por ejemplo, que en la capital, la intendente que saca 20 puntos, que es un número importante, en el Consejo Deliberante no tiene ninguna representatividad, porque dividió tanto las listas que a la hora de la verdad no pasó nada. O por ejemplo lo mismo en el caso de Avancemos, que era uno de los planteos que hacía, que cuando uno pone tantas listas y divide tanto, al final no queda con nada. Y cuando vos no salís como gobernador, como no salís como intendente, ¿por qué se te mide? Se te mide por los lugares que logró tu espacio político. Y ahí es a donde es requete contra importante ver cuántos intendentes coloca tu espacio, ver cuántos concejales tiene, ver cuántos diputados tiene tu espacio, porque si no terminas perdiendo todo. O sea, por tratar de quedarte con la mayor cantidad de votos, sumando, qué sé yo, no sé, 16 listas de concejales o no sé cuántas listas de diputados. Y llegar por llegar como... terminas quedando sin nada. Llegar como se pueda, así lo digamos claramente. Es así, claro. claramente. Y a veces es mucho mejor concentrar 1 o 2 listas, ponele. Esto ya, obviamente, algunos con el diario El Lunes, pero me parece que esa dispersión, lejos de ayudar, complica mucho. Y a veces también complica en los espacios legislativos. ¿Por qué? Porque un día vos sos candidato, pero el día siguiente que ganaste tenés que gobernar. Y cuando tenés que gobernar es donde empiezan verdaderamente los grandes problemas y cómo los enfrentás. Y si para llegar has hecho un montón de alianzas o de repente has puesto un montón de gente que antes ni se conocía o que piensa requete contra distintos y no lo has hecho en base a un eje común de propuestas, sino en base a tu carisma, por ejemplo, después el tema de gobernar es muy complicado, porque el gobernar, y más en el momento en el que estamos, donde tenemos un índice de pobreza tremendo, la inflación galopante, el grado de informalidad, necesitas de muchos diálogos, necesitas de muchos consensos, y a veces hay perfiles que para eso ayudan y otros que no, entonces es muy complicado y yo creo que a veces lo que se piensa es en llegar, olvidándose que una vez que has llegado tenés que gobernar, entonces a veces se arman las listas o se arma la estrategia electoral para llegar yo, digamos, y después no me doy cuenta que si llego tengo que gobernar, lo cual es un desafío gigantesco, y si no llego me van a medir por los espacios que he conseguido, y a veces la dispersión que hago para llegar genera que no logre ningún espacio. Doctora, como para ir terminando, la Cámara de Diputados va a pedir que los ministros tanto de Educación como de Salud se acerquen a brindar un informe porque se llegó a estas instancias de ya casi entrando a la semana número 5 y no hay respuesta de poder llegar a un acuerdo con los autoconvocados. Sí, seguramente. Nosotros, o en la Cámara, fue la otra vuelta el ministro de Gobierno, que es de Gobierno y Trabajo, el ministro de Educación y el ministro de Economía no llegaron porque casualmente un piquete les impidió que pudieran llegar a la legislatura y demás. Y básicamente, ¿cuál es la información que se nos dio a nosotros? Era la siguiente, que el gobierno termina en el contexto de paritarias
cerrando acuerdos con lo que son los gremios que tienen su personería jurídica constituida y todo lo demás. Y la paritaria, ¿qué es lo que implica? La paritaria fundamentalmente, o el eje central, es el aumento de sueldo para que en este contexto inflacionario no se pierda valor adquisitivo. Entonces, ante la pregunta del tema de los autoconvocados, ellos qué es lo que nos dicen, que se reúnen un día con un sector de autoconvocados que lleva un petitorio, y después hay otra reunión donde vienen no los primeros, sino vienen otros referentes de los autoconvocados con un petitorio distinto. Entonces, que es muy complicado para ellos conciliar con los autoconvocados, porque van los referentes, después los referentes salen, subordinan a asamblea lo que han hablado con las autoridades, y bueno, entonces los petitorios es como que van cambiando, mutando, como así también los referentes de los autoconvocados, y eso les genera a ellos muchas complicaciones, porque ¿con quién hablan? La parte que por ahí yo no entiendo es por qué los autoconvocados, que a mí me parece que es justo por ahí algunos al menos de los reclamos que realizan, y me parecen que son una fuerza impresionante, yo no entiendo por qué no han armado ya su sindicato y su gremio, porque eso les daría legitimidad para sentarse en las mesas de negociación y hablar no solamente del aumento del sueldo, sino de un montón de cosas que hacen la salud, que están en algunos de sus petitorios, o yo los he escuchado, que tiene que ver con cuánto es justo realmente que gane un docente, o las condiciones edilicias, o las situaciones. O sea, hay un montón de temas que ellos plantean, de herramientas que no tienen, un montón de cosas, que eso se puede hablar y se puede trabajar durante todo el año, pero para eso tener un gremio es re importante. Que en el caso de la salud, por ejemplo, es diferente, pues recién están apareciendo los autoconvocados, y los autoconvocados en realidad, en la mayoría de las circunstancias, son personas afiliadas a otros gremios que de repente no se sienten representadas por su gremio. Entonces a mí me parecería re importante que puedan nuclearse, armar su propio gremio, su propio sindicato, para hablar desde ahí. O tener porque me parece que eso les daría otra fuerza y les daría otra legitimidad, y evitaría por lo menos la excusa, que no sé si es excusa o si es real. A mí me pareció lógico lo que plantean, que un día se sientan con uno, después con otro, que cambia los petitorios, que ese es el problema que estaba teniendo y la razón por la cual no se había solucionado el tema. O de lo contrario, es la explicación que nos dieron. Doctor, o de lo contrario, pedirle a los diferentes secretarios generales de muchos gremios que están sentados hace décadas, que sea un poco más participativa y democrática la vida sindical, en donde en muchas ocasiones hubo cuestionamiento de listas que se quisieron presentar en los diferentes gremios, y lamentablemente fueron bajadas o fueron, qué sé yo, digamos, apretadas, si le queremos poner, y siempre quedan los mismos de siempre. Pero eso es una gran culpa del propio afiliado, ¿no? Eso es culpa del afiliado. No, pero ahí mire, dos cosas. Por un lado, cuando se trata de esos temas y la representación, el porcentaje que tienen que tener en la representación gremial, que se trató en la legislatura hace un año, 2 años, por ejemplo, que era para las comisiones de admisión y demás. Las listas que se presentaban habían aumentado el porcentaje de representatividad, y yo, por ejemplo, voté en contra, porque me parece que mientras más gente pueda participar, mejor. Y otro tema que también me parece interesante, y de hecho había presentado también una iniciativa, pero era nacional, que es cuando, fíjese que siempre se habla de la limitación de los cargos, y entonces dice, el gobernador puede ser gobernador y puede ser reelecto, pero no indefinidamente. En nuestra provincia se avanzó lo mismo con relación a los legisladores, pero nunca se avanza igual con relación a los representantes gremiales o sindicales, que me parece que al menos en algunos cargos también tendría que haber limitación en los mandatos, ¿no? Y sí, es muy interesante. Doctora, ya para terminar, esto que ya salió como ley, ahora el Ejecutivo tiene que promulgar la ley, ¿piensa que dentro de poco tiempo, o qué piensa, cuánto tiempo se tomará el gobernador para promulgarla? Y si es que de verdad piensa que una vez promulgada la ley, ya que tenga vigencia, empezarán con diferentes amparos, plantear la inconstitucionalidad. Mire, varias cuestiones. Yo creo que después de la ley no solamente viene la promulgación y la publicación de la ley, sino una cosa que es re importante, que es la reglamentación de la ley,
que vendría a ser la letra chiquita, por decirlo de alguna manera, que tiene que ponerle el gobernador, y según leí en algunos medios y espacios, lo iba a hacer en conjunto con el sector trabajador, que me parece buenísimo que se dé esa instancia de participación. Y de ahí Dios quiera que su aplicación sea un elemento útil, porque sabe que estos son herramientas. Como todo, las leyes son herramientas. Esta ley, como cualquier otra, es una herramienta, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un cuchillo. El cuchillo es fantástico si yo lo voy a usar para cocinar, es indispensable, le diría. Ahora, si lo voy a utilizar para herir, ya ahí se desvirtúa. Entonces, Dios quiera que se haga un buen uso. Yo sí creo que es una buena ley, creo que no es inconstitucional. Y ojalá que en este contexto, más allá que yo no haya estado de acuerdo en que se trate ahora, espero que bueno que verdaderamente sirva, pero sirva para llevar paz, ¿no? Que es lo que nos está haciendo tanta falta. Eso es lo importante. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por haber conversado casi 40 minutos. Y que nos haya brindado un día sábado a la mañana para conversar de política, para hablar de información y dejar aclarado para que el ciudadano de a pie pueda escucharlo desde la autora de este proyecto. Doctora, muchísimas gracias. Seguramente no va a ser la última ni la primera vez que vamos a conversar, porque nos queda todavía un largo tirón y es un año más que político, es un año más que interesante, así que la opinión de los que están dentro de la política es muy interesante. Que tenga un buen fin de semana, doctora. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.